Buenos días hermanas, buenos días hermanos. Gusto de saludarlos en este nuevo día domingo en donde aprendemos de la palabra de Dios y nos glorificamos con Él. Como se ha hecho costumbre, hemos incluido junto a mi esposa Patricia en la música algunos coros de niños que normalmente se cantan con ellos. Hoy vamos a cantar el coro 38, En el cielo azul. La cantamos todos en casa, ¿ya? En la iglesia es lindo saludarse cuando dice en el cielo azul vuelan aves sin par, abajo en la tierra respira el solar, se levanta el sol, el rocío se va, los pájaros dicen Hola. Hola. ¿Cómo te va? oh, qué lindo es vivir en un mundo así. Oh, Padre bendito, te alabo yo a ti. Oh, Padre bendito, te alabo yo a ti. Una ala aquí, otra ala allá, y todas las aves durmieron en paz. Se levanta el sol, el rocío se va, los pájaros dicen Hola. ¿Cómo te va? oh, qué lindo es vivir en un mundo así. Oh, Padre bendito, te alabo yo a ti. Oh, Padre bendito, te alabo yo a ti. Para continuar con la música, vamos a cantar ahora el himno 490. Oh, yo quiero andar con Cristo. Dice así. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y mi afán, que algún día con mi Cristo
si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Ahora vamos a tener un momento de oración. Buenos días, hermanos queridos. Me ha tocado el privilegio de orar y para la honra y gloria de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Padre mío, por la oportunidad que me hace de dirigirme a usted con el respeto que usted se merece. Gracias, Padre, porque los hermanos que vamos a estar esta mañana reunidos, escuchemos el Evangelio de Jesús, su palabra, y que entre en nuestros corazones. Te doy las gracias, Padre mío, a lo lejos, por el pastor Disney, para que los exámenes que hacen estos días salgan bien. Además, te pido, Santo Dios, por nuestra iglesia, por el sustento, Santo Dios, por las clases, por la predicación que me escuchar, que sea una gran bendición para nuestros corazones. También te pido, Santo Dios, oro por nuestra iglesia, para que cuando volvamos a nuestra iglesia, Dios esté ya bien construida, pues somos nosotros la iglesia, nosotros vamos a llegar allá. Te doy las gracias, Padre mío, también por la oportunidad que me dan de dirigirme, porque es maravilloso. Nuestra vida depende de usted, y eso es lo que quiero indicarle a todos mis hermanos, que alabemos y volvemos a Dios, y nunca dejemos de darle las gracias un día más de día que lo está dando. Te entrego esta oración, San Dios, para que tú la bendigas en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Ahora cantaremos el himno 401, Estad por Cristo firmes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Primera a los Corintios 15, 58. A continuación vamos a cantar el coro 165, donde Él me guíe.
vamos a ir a los avisos y la ofrenda. Gracias, hermano Jorge, por sus alabanzas que ya estamos acostumbrados todos los domingos. Hoy ya estamos a 4 de octubre del 2020. Ha transcurrido ya varios meses desde que iniciamos esta modalidad online, la cual ya estamos acostumbrados y nos ha permitido la oportunidad de seguir congregándonos. Bueno, les quiero comentar que la reunión ayer de Diamantes fue un éxito y obviamente lo pasamos muy bien. Tuvimos la oportunidad de compartir con distintos hermanos que nos permite estar cerca, saber el uno por el otro, y tratamos un tema muy importante en este tiempo de tanto problema, de tanta pandemia, de tanto sufrimiento. Bueno, aprendimos todo lo que se refiere a la fortaleza y la confianza en Dios, donde discutimos y tuvimos puntos de vista y lo pasamos muy bien. Queremos agradecer a nuestros hermanos que dirigen ese ministerio, como son Cristian e Isabel Saavedra. Gracias por su entretenimiento y su dedicación para pasar un momento grato a todos nuestros hermanos diamantes. También quiero recordar que nuestra iglesia sigue funcionando y también tuvimos ayer la reunión de jóvenes a cargo de José y Cristian, donde ellos tienen la oportunidad de reunirse todos los días sábados a las 17 horas, y los cuales contempla a jóvenes de enseñanza media y donde pueden aprender y tener temas de su interés y poder crecer en la obra del Señor. También me permito dejar cordialmente invitado a todos mis hermanos que no han tenido la oportunidad por distintas razones de no congregarse el día viernes, el segundo y cuarto jueves de cada mes. Y en esta oportunidad, para este mes, corresponde el viernes 9 y 23 de octubre, donde a las 20 horas tenemos la oportunidad de poder tratar un tema a través de un devocional, y donde podemos compartir, podemos conocer, podemos aprender. Incluso hemos tenido la oportunidad de hacer unos juegos súper entretenidos y lo hemos pasado muy bien y nos ha permitido edificarnos los unos con los otros, razón por la cual es más que suficiente para dejarlos cordialmente invitados para el próximo viernes 9 de octubre. Bueno, también cabe mencionar, como sabemos, que Dios bendice al dador alegre, y no tenemos que olvidar de nuestras obligaciones con el Señor, y para eso la Iglesia ha dispuesto para una cuenta en el Banco Santander, la cuenta corriente 991692-3, donde pueden hacer sus ofrendas y diezmos al RUT 72.160.900-6 a nombre de Corporación Iglesia Templo Bíblico Bautista de la Reina. Recuerden remitir el respectivo comprobante de depósito al email tbblareina@gmail.com para que tenga el correspondiente respaldo. Y obviamente, como todos sabemos, Dios no necesita su dinero, pero es un mandato que nos dice, y obviamente eso contribuye a poder sostener y mantener todos los ministerios de nuestra iglesia, la cual es una iglesia obviamente cristocéntrica, y donde también lo dejamos cordialmente invitado a ver siempre el culto online y todos los programas que se han dispuesto en esta modalidad, como por ejemplo el programa Conectados, que ha sido de mucho éxito para nuestros niños, en los cuales hay distintas enseñanzas y principios bíblicos, donde los maestros y las maestras pueden ir enseñando y entreteniendo a su vez a nuestros pequeños. Y finalmente, hermanos, quiero dejarlos también cordialmente invitados para la reunión de hoy día de oración. Hoy más que nunca tenemos mucha necesidad de oración, porque enfrentamos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y obviamente tenemos algunas dificultades de algunos hermanos y familiares que están con distintos problemas de salud,
y necesitamos encarecidamente redoblar nuestra oración para que el Señor intervenga, porque sabemos que si el Señor así lo determina, para Él no hay nada imposible y puede sanar y curar cualquier dolencia. Y por eso los dejamos cordialmente invitados para orar por estas necesidades, también como en los otros ámbitos donde hemos podido comprobar que el Señor responde en la medida de sus tiempos y donde también es un momento y una posibilidad de poder saber los unos de los otros. Y finalmente quiero agradecer la atención y dejarlos cordialmente invitados para el culto que ya viene a cargo de nuestro pastor Disney, y obviamente les deseo que tengan una excelente semana y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones y que Dios los guarde. Ahora vamos a cantar el coro 38, En ti, antes de la prédica de nuestro pastor. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 4. También busca ya en Tito capítulo 2, que está ya cerca. Entonces vamos a estar listos para los dos versículos. 1 Timoteo 4, 16 dice: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Padre Santo, gracias por tu amor hacia nosotros, por esa oportunidad que tenemos una vez más, escudriñar de tu santa palabra y aprender de ella. Que nuestra iglesia TBB siempre sea una iglesia fundamental en su doctrina. En el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, oramos. Amén. Y también, hermanos, les invito a buscar ya en Tito y capítulo 2, y versículo 1. Dice: Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, nosotros debemos siempre recordar los fundamentos y principios sobre los cuales nuestra querida iglesia TBB fue fundada. Y también honrar las promesas que nuestra iglesia ha hecho ante Dios. Nosotros estamos estudiando en estas semanas parte del pacto de nuestra iglesia. Primer párrafo, nosotros sacamos los 5 principios fundamentales sobre los cuales nuestra iglesia fue fundada hace 63 años atrás. Nosotros ya hemos visto que nuestra iglesia TBB siempre sea una iglesia
Bautista en nombre. Hermanos, es un nombre bíblico, es un nombre histórico, lo que ya hemos visto. Y tenemos santo orgullo llevar ese nombre Bautista, que siempre sea Bautista en nombre. También hemos visto que nuestra iglesia siempre sea bíblica en su prédica. Como primera de Pedro 4:11 dice, cuando hable las palabras de Dios. Ministre en el poder de Dios. Haga todo para la gloria de Dios. Hermanos, somos una iglesia bíblica. Y nosotros siempre una iglesia cristocéntrica que habla las palabras de Dios. Número 3, hemos visto que nuestra iglesia debe siempre ser una iglesia independiente y autónoma en sus derechos. No hay ninguna jerarquía sobre nuestra iglesia que gobierne nuestra iglesia, ningún conjunto de iglesias o hombres o ninguna otra cosa que nos gobierna. Nosotros, como iglesia, respondemos siempre a Cristo y guiados por su santa palabra y el Espíritu Santo en la vida de nuestra iglesia. Que TBB siempre sea una iglesia independiente y autónoma en sus derechos. Las últimas 2 semanas hemos tenido el privilegio de tener al pastor Bill Smith aquí con nosotros, que nos dio el cuarto tema, que nuestra iglesia siempre sea una iglesia tradicional en su práctica. Hermanos, nosotros vimos 2 partes de eso, que TBB es una iglesia conservadora, no es una iglesia liberal y progresista, en el sentido, digamos, conservadora, que somos una iglesia que se mantiene firme a los principios bíblicos. Y también una iglesia, conjunto con eso, tradicional, en la práctica conservadora y tradicional, versus una iglesia moderna y contemporánea. Las iglesias bíblicas tradicionales siguen las tradiciones de la Biblia, no de los varones, no de los hombres, sino tradiciones bíblicas. Tradiciones bíblicas sobre las cuales nosotros podemos construir nuestras convicciones, edificar nuestras vidas y nuestra iglesia. Hermanos, ahora nos toca ver que nuestra iglesia siempre sea una iglesia fundamental en sus doctrinas. El pacto que nosotros hicimos o que nuestros antepasados hicieron, las promesas que hicieron los hermanos hace 63 años atrás y lo que fue ratificado hace 13 años atrás durante el aniversario 50 de nuestra iglesia. Que TBB siempre sea fiel a las doctrinas fundamentales de la Biblia, que siempre se mantiene firme en la fe bíblica, que nunca abandonará sus antepasados en creer, enseñar, predicar, propagar, luchar por, defender y mantenerse firme en las grandes doctrinas fundamentales de la santa palabra de Dios. Como nosotros ya vimos en nuestro texto, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y dice, persiste, sé fiel, constante, firme, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y los que te oyeron. La buena doctrina, enseñada y practicada, conduce siempre a la buena conducta. Muchos hoy en día viven una fe a su manera. No tienen conocimiento de la verdad, porque no han sido enseñados en la verdad. Y no leen la Biblia. Ellos van ofendiendo a Dios una y otra vez, sin saberlo, porque no conocen la santa palabra de Dios. No tienen una base fundamental.
como un pastor que yo escuché dijo, el pastor Juan Manuel Vaz dijo, muchos viven con la filosofía, yo creo, yo pienso, o a mí me parece. Amigo, a Dios no le importa lo que usted cree, lo que usted piensa, y ni a lo que a usted le parece, a menos que sea de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que importa es lo que Él ha dicho. El conocimiento de la doctrina conduce a la santidad. Sin conocimiento no hay santidad. Buena declaración, lo cual nosotros también creemos y practicamos. Hermanos, por eso es indispensable que TBB siempre sea una iglesia fundamental en sus doctrinas. Sobre todo ahora, cuando muchas iglesias están bajando la barrera y no se mantienen fieles a las grandes doctrinas fundamentales de la Biblia. Rechazan la santidad del hombre, de la iglesia, del individuo. Rechazan los principios fundamentales de la Biblia. Y en la práctica desprecian la autoridad de la Biblia, que es autoridad absoluta para el Hijo de Dios. Muchos hoy en día tuercen la palabra de Dios, tuercen los principios de Dios, tuercen lo que Dios quiere decirnos. Lo hacen para hacerle decir lo que ellos quieren que diga. Hermanos, no seamos una iglesia así. No sea un hijo de Dios así. Debemos nosotros seguir las buenas doctrinas de la Biblia. Nosotros ya tenemos bien explicada en la palabra de Dios cuáles son las grandes doctrinas fundamentales que nosotros queremos informar para aquellos que no conozcan ahora, pero también para recordar. Siempre es bueno recordar para no desviarnos de los caminos tan fáciles para salir y seguir error. Grandes doctrinas de la Biblia, tales como vamos a mencionar ahora. El nacimiento virginal de Jesucristo, como esos dos hombres vestidos en blanco, después de hablar con el ángel José, la Biblia dice en Mateo 1:23, esas cosas ya sucedieron por una razón, como los profetas del Antiguo Testamento dijeron. Y dice en Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nosotros somos una iglesia que sigue las grandes doctrinas de la fe bíblica. Jesucristo nació de una virgen. No tiene ninguna mancha de sangre de un padre terrenal. Su Padre es Dios en el cielo y Dios con nosotros, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Dios hecho carne en Jesucristo vivió entre nosotros y nosotros vimos su gloria que es el único Hijo de Dios. Hermanos, el nacimiento virginal de Jesucristo. Otro también, la muerte sustitutiva de Jesús. Por eso Él vino. Él murió por nosotros. Él murió en mi lugar. Él murió en su lugar. Es el sustituto que Dios acepta para pagar el precio de nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo, Jesucristo mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Gracias y gloria a Dios por eso. Cristo tomó mi lugar. Él pagó un precio que yo no
pudiera pagar por miles y miles y millones de años. Él lo hizo por mí porque es el santo, santo, santo Hijo de Dios, quien vino para ser el sustituto nuestro en la cruz. Otra doctrina fundamental, la sangre propiciatoria de Jesús derramada por nosotros. 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Una larga palabra doctrinal que quiere decir que la muerte de Jesucristo satisfijo las demandas de Dios. O sea, Él es la satisfacción de las demandas santas de un Dios santo, santo, santo. Jesucristo cumplió lo que Dios demandó para redimirnos de nuestro estado pecaminoso, de nuestro destino al infierno. Su sangre propiciatoria de Jesús derramada en la cruz hizo esto para nosotros. Otra doctrina fundamental, hermanos, la resurrección corporal de Jesucristo. No resucitó como un espíritu o algo invisible o algo que es algo, un invento de hombres, sino Él se resucitó de la tumba corporalmente para darnos también a nosotros una garantía como Él, un ejemplo de nosotros, de nuestra resurrección corporal. Mateo 28, 5-6. Mas el ángel, cuando las mujeres llegaron a la tumba, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6 de Mateo 28, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él no estaba, su cuerpo no estaba, porque resucitó corporalmente Jesucristo. Oh hermanos, gracias a Dios por eso. Es una doctrina fundamental para nosotros. También nosotros creemos en la ascensión corporal visible de Jesús. Hechos 1, 9-11 dice, en 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, Jesucristo, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Después, en el versículo 11, esos dos hombres vestidos en blanco, uno de ellos dijo, y nosotros ya sabemos que son ángeles, dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y se fue visible y corporalmente, y hermanos, va a volver en la misma forma. Doctrina fundamental de la Biblia. También, hermanos, doctrina fundamental es la condenación universal del hombre no arrepentido, el hombre que rechaza a Jesucristo como su Salvador personal. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, esa condenación llegó por el pecado de Adán. El pecado entró en el mundo por él en cuanto a su desobediencia, pero también, hermanos, no tenemos ninguna excusa porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la muerte, esa separación de Dios, esa condenación pasó a todos los hombres, todo el mundo, de todas las épocas. La condenación universal del hombre. Por eso todos necesitan un Salvador. Otra doctrina fundamental, la salvación por la gracia de Dios por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, la gracia es un favor no merecido.
Es algo que Dios nos dio por el amor de su propio corazón a nosotros. Eso fue derramado a nosotros. Pero uno tiene que recibirlo por la fe. No puede tener esa vida eterna sin recibirlo por la fe. Creer en Jesucristo, que Él vino y Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar como el sustituto. Murió por mí o murió en mi lugar. Fue sepultado y resucitó para darme vida eterna. Creer en eso y decírselo arrepentido de sus pecados. La salvación por la gracia de Dios por medio de la fe. También la preservación de los santos. Una vez que yo recibo a Jesucristo como Salvador personal, nunca, pero nunca, nunca, nunca puedo yo ser perdido para ir al infierno. La preservación de los santos. 1 de Pedro 1, 3 a 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, yo no puedo perder la salvación. Como el Romanos nos dice que no hay ninguna condenación, no hay ninguna separación para los que ya están en Jesucristo. Preservación de los santos, los hijos de Dios. Otra doctrina fundamental, la vida eterna para el alma arrepentida y que confía en Jesucristo como su Salvador personal. Juan 10, 28 a 30, esos versículos tan maravillosos que dice Jesucristo en ese contexto de la vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, tenemos vida eterna. ¿Cuándo termina vida eterna? Bueno, nunca. No sería vida eterna si uno podría perderla. Vida eterna para el alma arrepentida que confía en Jesucristo como su Salvador personal. Nosotros también creemos como doctrina fundamental bíblica en el sacerdocio de cada creyente. No hay una jerarquía de cómo llegar a Dios por nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestras necesidades, nuestro agradecimiento. Tenemos acceso directo a Dios, el sacerdocio de cada creyente. Primera de Pedro y capítulo 2 y versículo 5 dice: vosotros también como piedras vivas, hablando de su iglesia, la iglesia local, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También el 2.9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, etc. Nosotros somos sacerdotes. Ahora ya el velo ya fue roto desde arriba hacia abajo. Tenemos acceso directo a Dios gracias a la sangre derramada de Jesucristo, nuestro Salvador personal, el sacerdocio de cada creyente. También, hermanos, doctrina fundamental bíblica es la eterna condenación de los inconversos, los que rechazan a Cristo como su Salvador personal. Segunda, a Tesalonicenses 1, 8 y 9, dice lo siguiente: a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, la eterna condenación de los inconversos. También creemos en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Dios lo dijo y nosotros tenemos lo que Él dijo, porque los hombres fueron inspirados por Dios y escribieron las palabras inspiradas por Dios. Segunda a Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pedro nos dijo que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios, o sea, Dios los aspiró las palabras para decir, poner en su santa palabra. Inspiración divina de las Sagradas Escrituras. La Biblia nos dice que hay dos oficios en la iglesia, dos oficios, pastores y diáconos. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Obispos son pastores, obispos y ancianos y pastores son los mismos. Dos oficios que la Biblia nos enseña que ya existen en la iglesia hoy en día, que son pastores y diáconos, son siervos para la iglesia. Dos ordenanzas nomás. Y hermanos, esos no son sacramentos que son meritorios, o sea, que uno lo hacen para merecer algo de Dios. No. Eso no existe. Dios hizo todo por nosotros. Hay ordenanzas. Son cosas que nosotros cumplimos para obedecer a Dios. Y esos reflejan un testimonio nuestro de lo que Dios hizo en nuestra vida. El bautismo, la Santa Cena del Señor, son también para dar nuestro agradecimiento a Dios. El bautismo para mostrar al mundo que ya yo me identifico con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo como mi Salvador personal. La Santa Cena del Señor. Eso nosotros hacemos en memoria de lo que Él hizo, el precio que Él pagó en la cruz, en derramar su sangre y su cuerpo quebrantado por nosotros. Esos no son sacramentos que hacemos para merecer un nivel más o más cerca de Dios. No, son ordenanzas que nosotros obedecemos para dar nuestras gracias y gloria a Dios. Dos ordenanzas en la iglesia. También, hermanos, nosotros creemos de una doctrina fundamental en la Biblia, porque todo el mundo está bajo la condenación por el pecado original y nuestro propio pecado. Entonces, también nosotros vemos una doctrina fundamental en la Biblia que es la gran comisión que Jesucristo nos dio en el Nuevo Testamento. Mateo 28:19 es uno de los lugares donde nosotros podemos verlo. Por tanto, id y hacer discípulos. Es nuestra responsabilidad para salir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión que es nuestra responsabilidad para obedecer, para cumplir, ir y hacer discípulos, ganar almas a Cristo y enseñarlos en las doctrinas de la Biblia, en la santidad, en la forma de vivir para agradar a Dios. Son esas cosas que nosotros ya tenemos como doctrinas fundamentales. Y por último, hermanos, la segunda venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Juan 14:2-3, Jesucristo dio la promesa a sus apóstoles y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay muchos versículos de la segunda venida de Jesucristo que vienen en dos etapas: la resurrección de los cuerpos muertos en Cristo y después su regreso con sus santos del cielo, con nosotros, para llegar y reinar sobre el mundo durante el milenio. Después la eternidad nos lleva en la eternidad. Hermanos, esas son las doctrinas fundamentales de la Biblia. Cuidado, hermanos, cuidado, mucho cuidado, por favor. Nuestra iglesia está fundada sobre esas grandes doctrinas fundamentales de la Biblia. Cuando una iglesia cambia sus valores para estar de acuerdo con la cultura, es entonces cuando ella deja de ser una iglesia que sigue la Biblia, o sea, una iglesia bíblica, y se convierta en una iglesia que sigue el mundo y los incrédulos. Entonces, ¿qué será esa iglesia? Una iglesia mundana. Por eso, hermanos, nosotros somos una iglesia fundamental en las doctrinas. Nosotros seguimos los fundamentos de la fe bíblica y nosotros nunca vamos a bajar la barrera. Hay varios versículos aquí en la pantalla que ustedes pueden anotar para también ver en su propio tiempo, pero quiero que nosotros veamos un par de ellos antes de clausurar esta mañana. Y nosotros vamos a comenzar en 2 Tesalonicenses 2:15 que vimos la semana pasada, que dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Que aquí Pablo está diciendo: si yo los dije a ustedes con mis mismas palabras o por carta que yo los envié, por favor, hermanos, retengan esas palabras, retengan la doctrina, esas tradiciones bíblicas que ya son fundadas sobre la santa palabra de Dios. Reténganlos para su bienestar, para crecimiento de la iglesia y también para que la iglesia refleje un Dios santo, santo, santo. Primera a Timoteo 1:18 también quiero ver. Primera a Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Hermanos, miles de personas murieron por esas convicciones. Murieron porque sus vidas y sus iglesias fueron fundadas sobre esos fundamentos de la fe. Hermanos, nosotros, TLB, no debemos bajar la barrera por los antepasados nuestros, que gente que derramó su sangre para mantener esas doctrinas fundamentales en sus iglesias, que nosotros debemos ser iguales a ellos, firmes en nuestras convicciones, que nuestra iglesia milita por la buena fe y las convicciones basadas sobre la santa palabra de Dios. Primera a Timoteo 4, versículos 6 y 7. Si esto enseñas a los hombres, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Hermanos, como yo dije antes, la buena doctrina conduce a la buena conducta. Conduce hacia la piedad, hacia la santidad. De eso se trata. Nosotros somos hijos de Dios. Debemos reflejar un Dios santo, santo, santo. Entonces debemos enseñar y practicar las sanas doctrinas fundamentales de la Biblia. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Oh, hermanos, que nuestra iglesia siempre sea una iglesia que sigue los principios y fundamentos bíblicos. Que sea una iglesia siempre que sigue la palabra de Dios. Segunda a Timoteo
capítulo 4. Segunda Timoteo 4, versículos 1 a 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique esta palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, vivimos en ese tiempo ahora mismo, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus malos deseos, sus diferentes enseñanzas que les conviene a ellos, pero que no salen de la palabra de Dios. Como dije antes, ellos tuercen las palabras y principios de la palabra de Dios, porque les conviene ellos por su estilo de vivir, tal vez por su pecado, tal vez por lo que está haciendo. Les conviene torcer la palabra de Dios y las palabras y también definiciones, pero bien definidas de la palabra de Dios, de palabras que ya son muy significativos en la palabra de Dios. Y ellos se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Hermanos, que nuestra iglesia siempre sea una iglesia que sigue la santa palabra de Dios. Si usted no capta, pero nada de lo que esta serie fue diseñada para enseñar, por favor, escucha bien a lo siguiente acerca de la posición de la fe y la práctica de la Iglesia Templo Bíblico Bautista de La Reina. TBB no hace lo que ella hace porque es popular. TBB no hace lo que ella hace porque es conveniente. TBB no hace lo que ella hace porque es la opinión de la mayoría. TBB no hace lo que ella hace porque ya es conveniente. TBB no enseña una doctrina basada sobre el consenso del hombre. TBB cree, enseña, predica, aplica, pone en práctica y hace lo que ella hace porque es bíblico y correcto hacerlo. TBB no va a cambiar sus convicciones por el corriente de este mundo, por los sentimientos de la gente, ni por la opinión más popular, sino ella va a mantenerse firme sobre las doctrinas fundamentales de la Biblia para poder, a fin de cuentas, darse cuenta solamente a Dios por sus acciones y práctica. TBB siempre será una iglesia fundamental en sus doctrinas, bautista en nombre, bíblica en su prédica, independiente y autónoma en sus derechos, tradicional en su práctica y fundamental en sus doctrinas. Oh, hermanos, como ya nosotros vimos en 1 Timoteo 4:16 y también Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y a Timoteo dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Que Dios les bendiga grandemente. En la iglesia, hermanos, la gloria siempre es para Él. Amén y amén. Gracias, pastor, por esta hermosa palabra que nos ha traído hoy día de gran edificación. Vamos a despedirnos con el coro 102 en la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está en Efesios 5:25.